Nos encontramos con Javier García Fernández, candidato de Ahora Andalucía a estas elecciones europeas del próximo 9 de junio. Buenas tardes, Javier. Hola, muy buenas. Gracias por invitarme. Gracias a ti por atendernos. Y vamos a empezar, bueno, pues como se dice, por el principio. Y te queremos preguntar por qué tiene que estar representado el andalucismo en Europa. Bueno, yo creo que una mayoría social de Andalucía ya comprende que la falta de un instrumento político andaluz nos está sacando del tablero político, nos está sacando de las reglas del juego. No solamente a nivel autonómico, municipal, estatal, sino también europeo, ¿no? Hoy se aprueba la ley de amnistía, llevamos meses, años hablando de Cataluña, pero no se habla de la situación de migración que vive la juventud andaluza, no se habla de los problemas de nuestras ciudades, y yo creo que el andalucismo es fundamental porque es la única manera, ¿no? El andalucismo político es la única fuerza política que puede poner el foco en lo que realmente le está doliendo y lo que están sufriendo los andaluces. Por eso estas elecciones europeas creemos que son determinantes para continuar con esta rearticulación del andalucismo político que es ahora Andalucía. Ujú. Y en base a todo esto que nos cuenta, que evidentemente son problemas que hay que solucionar no solo desde las instituciones nacionales, sino desde las supranacionales, como en este caso las europeas, ¿qué propuestas lleváis en esta campaña desde Ahora Andalucía? Bueno, nosotros estamos defendiendo que, en primer lugar, los andaluces tienen que sentirse que esta Europa también les pertenece, ¿no? Siempre se dibuja como una Europa que es un centro de poder, ¿no? Muy alejado, de la cual Andalucía es una periferia prácticamente insignificante. Y nosotros decimos que en absoluto, Andalucía es el corazón de Europa, porque es donde empieza y termina Europa, pero además somos la región con una mayor agricultura industrial, estamos alimentando Europa con nuestras manos, con nuestros recursos, con nuestra agua, además somos una tierra que ofrece servicios, o sea, somos tierra de acogida no solamente a las personas trabajadoras, sino también a los turistas europeos que vienen a descansar y a vivir en nuestra tierra, y eso es parte de una economía que no nos está beneficiando, ¿no? Por lo tanto, el programa que traemos lo hemos llamado un programa andalucista para transformar Europa. Los andalucistas tenemos vocación universal, no nos preocupamos solamente de nuestro municipio, sino que tenemos una voluntad de transformar también Europa. Algunos de los puntos tienen que ver con una Europa más solidaria, más equilibrada, donde las regiones tengan cada vez más voz. No podemos permitir que los intereses de Andalucía pasen solamente por el Estado español y por los partidos estatales. Queremos tener una voz para definir qué Europa queremos y cómo queremos redistribuir la riqueza, descentralizar la política y proteger nuestros intereses culturales y económicos. Y en este sentido hay algunas propuestas que me gustaría compartir contigo, una que es una ley andaluza de agricultura familiar. Creemos que el modelo agrícola andaluz hay que reformularlo para enfocarlo a la sociedad andaluza. Nosotros tenemos una agricultura de exportación que se dedica a producir alimentos que van fuera de Andalucía y que no es capaz de redistribuir los beneficios que genera. Y creemos que, en primer lugar, esta ley andaluza de agricultura familiar tiene que tener una primera parte enfocada a los pequeños agricultores y agricultoras. Pensamos que hay muchas mujeres agricultoras que están asentando la economía en el territorio. En segundo lugar, en las trabajadoras y trabajadores agrícolas. Tenemos un país de trabajadores agrícolas y todos los trabajadores que están trabajando en Andalucía nos tienen que interpelar como Andalucía, ya sean migrantes o autóctonos. Y además un país de trabajadores con buenos salarios es un país de bienestar, es un país donde se riega la riqueza. Y en tercer lugar, una agricultura que se enfoque a sus consumidores. Nosotros creemos que no podemos permitir más esa economía de plantación, de exportación de bananas, casi como hemos visto como casi una economía colonial, ¿no? Nosotros decimos que Andalucía es una colonia justamente porque hay este modelo de extraer riqueza y mientras que se produce riqueza se está produciendo pobreza, ¿no? Y yo creo que esto lo entienden la gran mayoría social y esto queremos trasladar con esta ley de agricultura andaluza. Pero además también tenemos interés en que se apoye el sector productivo, el pequeño sector industrial, empresarial, andaluz, ¿no? A los partidos andalucistas nos pasa como a los medios locales o como a las empresas locales, nos sentimos ¿no? Una apisonadora de las grandes multinacionales, de los grandes medios, de los grandes partidos. Yo creo que el andalucismo justamente, y eso lo demuestra ahora Andalucía, con el apoyo de Andalucía por sí, de otros espacios municipalistas, es que el andalucismo se construye desde abajo, desde el territorio, ¿no? Y en ese sentido, algunas de nuestras propuestas para Europa tienen que ver con proteger al pequeño empresariado, al tejido productivo andaluz y también apoyo a las mujeres que están liderando empresas y que están liderando la producción de riqueza y generando empleo entre mujeres andaluzas. Y eso se tiene que potenciar desde las instituciones europeas. Y en definitiva buscamos una Europa humana.
Nosotros creemos que Europa se tiene que construir desde la humanidad, desde las personas. No tenemos que aceptar una Europa que nos viene impuesta, ¿no? Con unas políticas globales que no siempre encajan con el territorio, ¿no? Cada comarca, cada municipio, cada barrio tienen que definir cómo esas políticas tienen que llegar luego hacia arriba, ¿no? Y el andalucismo es la garantía de que eso se construye desde abajo, escuchando cada territorio, escuchando cada concejal y cada concejala, y esa es nuestra visión de Europa, una Europa, como digo, solidaria, donde se distribuya la economía, que no sea una Europa, digamos, fortaleza militarizada de recortes, sino una Europa de paz, de cooperación, donde Andalucía tiene mucho que aportar. La verdad es que hemos repasado ya temas, evidentemente, eminentemente muy andaluces, como es la agricultura, como bien dice Javier, pero de cara a estos comicios que son ya mismo, el día 9 de junio, ¿qué es lo que más le preocupa a usted a la hora de, bueno, cuando ya salgan los escrutinios y los resultados? Bueno, a mí me preocupa, lo que le preocupa, yo soy al final soy un hijo de mi tiempo y yo creo que mi generación, yo soy del año 87, por lo tanto hice la universidad en la primera década del siglo XXI, y yo creo que nuestra generación, que es también la tuya, está muy preocupada con la crisis demográfica, con la hemorragia demográfica que vive nuestra tierra. Nosotros somos parte de lo que yo llamo la segunda diáspora. Es decir, se habla mucho de la migración del año 70, 80, pero se habla poco de la migración después del año 2008, ¿no? Yo ahora mismo trabajo en Barcelona, soy profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Pompeu Fabra, y yo creo que los andaluces no podemos resignarnos a vivir lejos de nuestra familia, lejos de nuestros amigos, lejos de nuestra comunidad, porque eso genera aislamiento entre los andaluces, eso genera una sociedad de personas aisladas, y cuando nos separan a los andaluces, separan las fuerzas que generamos cuando estamos juntos, ¿no? Y yo creo que la sociedad andaluza hoy se merece politizar la inmigración de nuevo, politizar la expulsión, porque estamos asistiendo a una evacuación de gente, se están sacando a la gente de territorio mediante lo que las políticas del PP está siendo una privatización encubierta, ¿no? Lo hablábamos esta mañana, el Alto Guadalquivir, un hospital que se ganó con la lucha y la movilización ciudadana, cumple la boda de plata. Y como toda relación necesita renovarse, necesita un nuevo estímulo, necesita nueva inversión en especialistas. Nosotros creemos que la falta de inversión lo que está haciendo es sacar a la gente de municipios para aglutinarla cada vez más en ciudades donde hay peores condiciones de vida, porque no hay acceso a la naturaleza, al medio natural, ¿no? Que en nuestra Andalucía, una Andalucía de mucha gente en el territorio rural, ¿no? Yo creo que hay que rebelarse contra esa política de sacar a la gente del territorio, y yo como inmigrante andaluz estoy muy, muy concienciado con eso, y nos interesa movilizar al voto andaluz fuera de Andalucía. Esta elección europea, a nosotros nos preocupa especialmente llegar a los andaluces que están en Cataluña, pero también los que están en Madrid y todos los que están en Europa Occidental. Hay más de 2 millones de andaluces en el resto del Estado, fuera de Andalucía, pero hay 1 millón de andaluces, que se dice pronto, son muchos andaluces dispersos por Europa Occidental, por Inglaterra, Holanda, Alemania, Francia, y yo creo que eso sería una de las cuestiones que a mí más me preocupa, pero que creo que la sociedad andaluza entiende como que debe ser las prioridades políticas de los andalucistas. Dentro de todos esos temas, Javier, y de todas esas necesidades que pueda tener Andalucía, ¿cuáles cree que son las más urgentes que se deben conocer en Europa? Porque hemos hablado de agricultura, hemos hablado de demografía, también podríamos hablar de transición energética. Hay muchas plantas hoy día, tanto solares como eólicas, que se están implantando en nuestro territorio. No sé cuál es su opinión sobre este tema. Yo creo que todas las cuestiones que tú estás señalando, la fotovoltaica, la desarticulación de nuestra agricultura, la hemorragia demográfica, se enfrentan a una misma realidad que es cada vez más presente en la vida de los andaluces. Nos enfrentamos a una desintegración de Andalucía política y económica. Se están desintegrando Andalucía, nos están expulsando de las ciudades, la fotovoltaica está destruyendo nuestra agricultura, están acabando. Juanma Moreno hoy anuncia que quiere cobrar el pase a museos mientras que se niega una tasa turística. Lo que estamos viendo hoy en día, esta globalización, hay que revertirla desde las personas, desde el territorio. No podemos concentrar, digamos, toda la riqueza en pocas manos y toda la población en pocas ciudades. Y yo creo que ese sentimiento de que están desintegrando Andalucía es muy real en mucha gente. Yo creo que hay elementos prioritarios, como son blindar los servicios públicos. Es decir, el andalucismo, cuando luchó en los años 70 y 80, consiguió autonomía, soberanía, autogobierno, servicios públicos. Y el andalucismo la gente lo asocia a la escuela pública, a los hospitales, a los ambulatorios de los municipios pequeños. Ese es el mensaje que queremos trasladar a los andaluces. No podemos dejar que cierren hospitales, pero tenemos que salir a defenderlos, como ya hizo Andújar. Yo creo que Andújar es un ejemplo en la provincia, en toda Andalucía, de movilizar a una sociedad, de movilizar a los vecinos por el derecho a la salud, que es un derecho que parecía que estaba conquistado, pero en el momento, y creo que esto es importante, en el momento en el que desaparecen los andalucistas
de las instituciones autonómicas, desaparece el interés de los andaluces, desaparecen los objetivos, ¿no? Y los partidos estatales al final usan Andalucía como campo de batalla, ¿no? Y yo creo que eso es lo que más preocupa a los andaluces y andaluzas, el deterioro de nuestro nivel de vida, el deterioro de nuestras condiciones de vida y sobre todo, como decía, el tema de la sanidad repercute mucho en nuestros mayores. No podemos permitir que la generación que vivió la posguerra, el trabajo, la dictadura, la lucha por la democracia, hoy se vea abocado a abandonar sus hogares porque en muchos municipios no hay un centro de salud. Yo creo que ese conjunto de peligros, de problemas que vive Andalucía, son los que los andaluces queremos volver a poner en el centro, ¿no? Tenemos derecho a ser andaluces y tenemos derecho a estar a vivir en nuestros territorios. Y después ya del análisis, ya para terminar, Javier, las elecciones están muy cerca, la campaña acaba de arrancar, ya nos has dicho que estáis haciendo muchos kilómetros para esta campaña de las elecciones europeas. ¿Qué pulso le estáis viendo al andalucismo en Andalucía? Bueno, lo primero que quiero decirte es que nuestra campaña empezó en Barcelona, en la 9ª provincia, ¿no? Tenemos que recordar que la 9ª provincia es como los emigrantes llamaban a Barcelona, porque ahí hay más de 2 millones de personas que se sienten andaluzas, en el conjunto de Cataluña y Madrid, pero en la provincia de Barcelona hay 600.000 personas que han nacido en Andalucía. No te hablo de hijos de inmigrantes, te digo de personas que han nacido, 600.000, ¿no? Entonces, nuestro primer acto fue en Barcelona, el domingo, hemos estado en Sevilla, en Isla Cristina, hoy en Andújar, y ahora Andalucía es parte de la tradición del andalucismo político. Nosotros somos un movimiento previsible, histórico, que la gente sabe reconocer, y estamos aquí rearticulando el espacio sociológico de lo que fue el andalucismo político, ¿no? Ahora Andalucía está compuesto de Andalucía por sí, Compromiso por Andalucía, Convergencia Andaluza, Foro Montellano, por Almensilla. Yo además soy militante de Adelante Andalucía y militante de Izquierda Andalucista. Y estas europeas también son determinantes porque estamos construyendo andalucismo en confluencia, desde los municipios, desde las concejales y concejalas, desde los territorios, ¿no? Desde abajo. Y la impresión está siendo muy buena. Yo creo que la verdad es que los 3 actos que hemos hecho ha habido lleno. Yo creo que hay una necesidad de andalucismo en la gente. Hoy, por ejemplo, hemos dicho se aprueba la ley de amnistía, pero los andaluces están cansados de sentirse fuera del teatro. O sea, estamos viendo una función donde no hay ningún personaje andaluz. Estamos viendo cine donde no hay ninguna voz andaluza. Y yo creo que los andaluces quieren ser protagonistas de la política, quieren ser protagonistas de su propia vida. Y yo creo que la sociedad andaluza ya reconoce la necesidad de un instrumento político y nosotros hemos hecho una reflexión que es la de rearticular todo el espacio amplio de lo que fue el partido, el PSA y luego el PA, desde una nueva mirada, de lo que llamamos la tercera ola, ¿no? Desde Blas Infante fue la primera, la segunda la transición, la autonomía, pero hace falta una tercera ola de andalucismo político que está representado por Ahora Andalucía para estas próximas elecciones europeas. Pues muchísimas gracias por atendernos, Javier García Fernández. Mucha suerte en estas elecciones europeas y mucho ánimo en esta campaña. Muchas gracias, muchas gracias.